la invitación a participar de esta interesantísima actividad. Me parece una iniciativa realmente muy valiosa. Voy a tratar entonces de compartir con ustedes algo de tipo genérico, estándares globales, también para que podamos entender. Ahora nos acompaña alguien del Ayuntamiento de Madrid y es a veces interesante comprender que lo que nosotros intuimos como un problema propio realmente no lo es. Es un problema común, es un problema global y es un problema que se produce por muy variados factores. Entonces, dado que mi área de trabajo son los derechos humanos y los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, fundamentalmente con un interés muy claro en la agenda de desarrollo propuesta por las Naciones Unidas y otros organismos, voy a tratar, por tanto, de compartir con ustedes algunos de esos indicadores que vienen de un trabajo supranacional y, por tanto, algo que escapa a lo que es la situación concreta del Perú y que nos habla de que este es un problema en todo el mundo. Es un problema porque ahora hay muchos más casos de corrupción. Es un problema porque ahora se informa mucho más respecto de las situaciones de corrupción. Es un problema porque ahora se mueve mucho más dinero en redes internacionales. Vamos a ver si podemos dar respuesta a todos estos elementos. Yo comparto con ustedes esta, que sería así mis 4 puntos, mis 4 ideas centrales en la exposición de hoy. Entonces, comenzamos con un primer punto, que es la necesidad de tomar en cuenta ese importante aspecto que es el ejercicio ético de la función pública. Y ahí ven que les coloco una referencia. En la Agenda de Desarrollo que Naciones Unidas propone para el mundo de aquí al año 2030, hay un indicador, que es el número 16, que nos va a interesar mucho. Luego vamos a conocer qué medidas se han hecho, qué es lo que ya tenemos avanzado en la lucha contra la corrupción, que es uno de los temas, punto, ética, integridad y lucha contra la corrupción de este segundo congreso en el que están ustedes participando, y yo les felicito porque efectivamente iniciativas de este tipo son las que demuestran que algo realmente sí está cambiando. Y luego veremos qué recomendaciones hay sobre integridad pública y les diré algunas reflexiones finales de lo que es mi impresión sobre este tema, considerando que han visto que yo me dedico al ámbito académico. Lo que yo hago no es desde la función pública, sino desde la función docente y de investigación. Yo dicto clases sobre estos temas, investigo sobre estos temas, dirijo tesis sobre estos temas. Por tanto, me interesan desde un plano de aproximación académica y me van a permitir, por tanto, que les puedo ofrecer una visión crítica, pero que se va a sostener en el análisis que previo un proceso de investigación hemos podido llegar a tener esas reflexiones finales con un enfoque, como digo, un poco crítico, pero con sustento teórico académico detrás. Aquí tenemos algunos datos, unas gráficas que nos dan una percepción. Ahí ven el índice de fragilidad de Estado. Es una medición que se hace todos los años de acuerdo a varios indicadores, entre ellos la calidad de instituciones, la percepción de corrupción, la protección de derechos fundamentales. ¿Qué países han incrementado de manera grave durante el 2023 su condición de Estado frágil? Pues ahí ven, Estados Unidos, el ataque al Capitolio en enero, después del proceso electoral en el que el presidente Trump pierde las elecciones contra el presidente Biden, llevó a una grave inestabilidad política dentro de Estados Unidos. Armenia, la misma España, Etiopía, Rumanía, Líbano y también Perú. ¿De qué nos habla estas situaciones de inestabilidad dentro de las instituciones? Hay muchos países que tienen una situación de inestabilidad y que les da una situación de fragilidad institucional. Les traigo la gráfica para que vean, los que están en rojo son los países que más han incrementado su situación de fragilidad
pero aquí al costado pueden ver que aunque Estados Unidos ha aumentado mucho en este año 2022-23, lo cierto es que sigue estando en azul y esto implica que es un país que tiene bastante estabilidad en cuanto al plano institucional. Los que están claramente en color rojo permanentemente o en un tono cercano al amarillo o al anaranjado son países que tienen una debilidad institucional mucho mayor. Y ahí pueden ver países como Venezuela en rojo desde hace mucho tiempo o países en un color anaranjado dentro de los que efectivamente podemos identificar el Perú. El Perú ha tenido una serie de etapas desde 2018 más o menos de inestabilidad institucional. Las distintas instituciones han estado en un cruce de fuego en el que todavía siguen y eso genera esta percepción de inestabilidad y fragilidad. Añadan a esto la percepción de cómo funciona la regla jurídica, el rule of law, el Estado de Derecho, la garantía de que hay reglas y de que esas reglas vinculan a todos. Interesante la amnistía tributaria. Esto sucede, es que las reglas vinculan a unos más que a otros. Al final, el que pagó puntualmente al inicio del año, en el momento que corresponde, ve cómo la regla es laxa y termina permitiendo ventajas para el que, bueno, fue un poco más listo, esperó al final y le amnistiaron los intereses. Tenemos que tener la garantía de que las reglas funcionen para todos y esta es una medición también de este año 2023. La regla de Estado de Derecho está declinándose, está reduciéndose. Esto significa que hay menos democracia. Aparentemente todos los modelos se autodenominan democrático. Sin embargo, al momento en que vemos cómo opera ese sistema democrático, encontramos en él enormes debilidades. Esto es lo que lleva a que esa percepción de Estado de Derecho sea cada vez más débil. Y enlazando esos dos factores, debilidad del Estado, Estado frágil y percepción de Estado de Derecho débil, entra el otro índice, el de percepción de corrupción. Es muy difícil medir la corrupción. Realmente podemos tener muchos episodios en donde pues hay actos de corrupción, pero que quedan ocultos. No siempre encontramos a ese diligente policía que pone la denuncia y que nos hace ver que hay un funcionario que está abusando de su cargo. Pero sí tenemos una percepción, la posibilidad de medir la percepción de corrupción, porque eso sí se hace a través de encuestas. Todos los casos de corrupción, los que conocemos, son los que llegan a ser judicializados o investigados, pero cuantísimos más quedan ocultos porque no tenemos la información completa. Pero sí tenemos la percepción de corrupción. Perú ocupa el puesto 115 de los 140 estados que ofrecen información en ese estándar de percepción de corrupción. Es decir, que hay países en los que su ciudadanía tiene la percepción de que viven en un entorno muy corrupto, de que están constantemente rodeados de esas situaciones de corrupción. Perú, por tanto, tiene una ratio muy baja. Esta ratio se mide de 0 a 1. 1 es el éxito, 0 es lo más negativo. Y Perú está en un 0,40, lo que evidencia que está por debajo del aprobado y que hay que mejorar en esa percepción de corrupción que tiene la ciudadanía. El problema es este, es que la corrupción funciona por una serie de causas, factores que la promueven y algunos de ellos, bueno, pues es el mismo ciudadano que trabaja en contacto con las instituciones el que va a tratar de buscar una ruta más rápida para resolver un problema. Si tramitar la licencia de conducir tiene una ruta formal que requiere pasar por varias fases y hacerlo con un funcionario amigo es más sencillo, pues es evidente que esa regla de oferta y demanda va a permitir que siempre hayan rutas abiertas para la fórmula de corrupción. Pero sabemos que dentro de esos mecanismos de oferta y demanda de la corrupción hay algunos factores que afectan muy claramente a la demanda de actos de corrupción. Los más importantes son un marco regulatorio que permita la corrupción,
con muchas autorizaciones, con muchos procedimientos, en donde en alguno de ellos nos encontramos que se paraliza, porque efectivamente el funcionario tiene 500, 600 expedientes y si le piden que uno que está en el número 510 pase a estar en el número 5, bueno, pues es que estamos permitiéndolo porque la carga de trabajo es alta y se activan rutas corruptas para agilizarla en beneficio de algunos. Características de algunos sistemas tributarios, decisiones de gasto, provisión de bienes con gasto público y servicios que pueden estar a un costo inferior del que está marcado en el mercado, pueden favorecer la ruta de corrupción. Y del otro lado está la oferta. La mecánica de funcionamiento de los funcionarios, una cierta tradición burocrática, el nivel salarial, los sistemas de sanciones. No lo puedo hacer porque entonces me castigan, yo no puedo manipular esto dentro del sistema. Controles de tipo individual, controles que están muy marcando a la persona más que el funcionamiento de cómo opera esa institución. Falta de transparencia en las reglas, en las leyes, en los procesos que sirven para documentar todo ese íter de dinámica de trabajo y el ejemplo que dan los que están más arriba. Si mi jefe lo hace, yo también lo puedo hacer. Si el funcionario de otro sector lo hace y sale constantemente en los noticieros que lo ha hecho, ¿por qué yo no voy a hacerlo? Al final, esa amnistía tributaria, el peor efecto que tiene es el que al final todos queremos imitarla y nos sentimos mal, siendo los únicos que hemos pagado a tiempo. Por tanto, va a ser muy difícil romper con todas estas reglas de oferta y demanda, pero sí es posible que estemos a controlar la percepción que tenemos sobre la corrupción y se pueden tomar medidas que efectivamente ayuden a reducirla. Pero esto es muy difícil hacerlo de manera aislada. Si no hay una política institucional, si no hay un planteamiento como política de Estado, de plantear que efectivamente tenemos que poner freno a el terreno fértil a la corrupción que hay en determinados lugares. Por lo tanto, sabemos que la corrupción va a tener su oferta y demanda, que tenemos un alto nivel de percepción de corrupción en el caso concreto de Perú, de países de América Latina, pero como les digo, también de muchas otras partes del mundo, y que necesitamos la cooperación a nivel institucional público, el Estado nos tiene que ayudar para luchar contra este problema. Porque además es un problema real, es un problema que la ciudadanía peruana identifica como uno de sus principales problemas en este momento. Junto a la delincuencia y factores de inseguridad ciudadana, el siguiente gran problema que está en la agenda, en el ranking top por los últimos años, es la corrupción. Y es el único que cuando a los ciudadanos les preguntamos, ¿creen que dentro de 5 años habrá mejorado la delincuencia, el desempleo o el consumo de drogas? Su respuesta es positiva. Pero cuando les preguntamos, dentro de 5 años, ¿creen que habrá mejorado la corrupción, ya estará controlada? Nos dicen que no. Tienen la percepción de que es un problema sistémico contra el que no se puede luchar, más bien contra el que hay que aprender a vivir. Y aquí es en donde les indico, la agenda de Naciones Unidas sabe que este es un problema. Naciones Unidas, como gran organismo supranacional, le habla a todos los países, no solo a América Latina, también al África, a Asia, a Europa, a todo el mundo. Y ha colocado entre la agenda un indicador importante en el ODS número 16, que es el del ejercicio ético de la función pública, con unos indicadores apartados específicos que son el 16.5. El objetivo de aquí al 2030 es reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Y segundo, punto 16.6, crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. La transparencia, la rendición de cuentas son realmente dos elementos que ayudan a controlar esa percepción de corrupción. Cuando tenemos a un funcionario corrupto, pero a otros 125 que han mantenido el funcionamiento de la institución y podemos transparentar lo que se ha hecho en esa gestión de forma eficaz,
seremos capaces de aportar que efectivamente damos una data que consolida, que un solo caso no puede hacer que se estropee todo el funcionamiento de trabajo de esa institución. Pero para poder hacerlo tenemos que realmente tener esa data. Tenemos que aprender a consolidar información. ¿Cuántos expedientes, cuántos procesos, qué tipo de mecanismo de información de acceso público tiene cada organigrama del Estado? Es algo en lo que lamentablemente sí se tiene que avanzar y estamos con bastante déficit en cuanto a esa transparencia de información y en cuanto a la consolidación de data para saber qué casos hay, cuántos son, cómo se han trabajado, cuántos tienen denuncias y cómo ha funcionado finalmente esa institución a pesar de que ha tenido esos concretos casos de corrupción dentro de ella. Para hacer frente a esa situación de oferta y demanda y de percepción de corrupción, tenemos varias medidas, medidas específicas de lucha contra la corrupción. Como pueden ver, he tratado de primero contextualizarlas un poco para que puedan entender que realmente estamos en un proceso de cambio. En muchos otros indicadores estamos en una etapa de cambio, eh, el mismo proceso de globalización, el mismo proceso de cambio generacional, el mismo proceso de creación de nuevos mecanismos de derecho internacional en el ámbito sobre todo de impacto económico, pero muchos otros adicionales, han hecho que el punto de cierre del siglo XX haya sido una época de gran cambio. Han aparecido mecanismos de protección de derechos humanos, de lucha contra situaciones de violación gravísima de los derechos, como es la Corte Penal Internacional. Han aparecido nuevos sistemas, ya sean de arbitraje o de colaboración internacional, para los grandes resortes económicos que ahora tenemos. Y como de la mano de todos esos mecanismos nos hemos encontrado que al hacer más activa la interacción entre estructuras públicas, privadas y ciudadanía, nos hemos encontrado que el terreno para actos de corrupción se hace más fértil. De manera que a partir de esa etapa final del siglo XX nos empezamos a encontrar con que algo cambia. La percepción de tolerancia a la corrupción que antes existía ya no es asumible. Se estudia, por tanto, de una manera mucho más directa esta situación como un problema que hay que controlar y, indudable al mismo tiempo, se consolida como sistema de gobierno deseable un modelo de tipo democrático. Por eso es que ahora tenemos todos esos indicadores que nos dicen parámetros de rule of law, índice de instituciones sanas dentro del Estado, para estar atentos cuando ese parámetro de gobierno democrático esté siendo atacado. Todo esto hace que aparezcan mecanismos, les coloco una referencia porque suele ser mencionada como una de las primeras leyes de lucha contra la corrupción, la ley estadounidense del 77. Fíjense ya en qué momento, cuando Estados Unidos tiene bastante actividad económica con otros países y sus empresas, cuando salen del entorno territorial y judicial y jurisdiccional estadounidense, se llevan sus estándares de lucha contra la corrupción para el momento en que tengan que operar pues, en algún país, en América Latina, en África, en Europa. Su norma traslada las prácticas de lucha contra corrupción estadounidense a cualquier otro país en donde esa empresa esté operando. Se inicia, por tanto, una ruta supranacional para coordinar la vigilancia en temas de corrupción. Y esa ruta nos lleva por la aceptación de esta idea de que la corrupción es un problema transnacional. No solo es de un país y no solo es de una institución dentro de un país. Bueno fuera que solo hubiera una institución corrupta. Lo cierto es que la corrupción nace desde una percepción, incluso individual. El ciudadano es el que permite que algún comportamiento corrupto se realice. Él está en esa dinámica de oferta y demanda, ya sea en su condición de administrado o en su condición de operador económico como titular accionariado o titular de una actividad económica. Lo que pasa es que se mueve en esa red de corrupción. Como problema, entonces, a nivel global, lo tenemos ubicado, fíjense, ya en una fecha temprana.
a inicios de los años 90, diciembre del 94, se celebra esa cumbre de las Américas en Miami, con todos los jefes de Estado y de gobierno de los países que forman el entorno de América Latina, y expresan el malestar que hay respecto a la situación de corrupción. Lo consideran ya un problema en ese momento transnacional y se toman medidas para un plan de acción. La corrupción en sectores públicos y privados debilita la democracia, socava la legitimidad de los gobiernos e instituciones. Por tanto, un país que quiera avanzar y quiere avanzar en las 3 Ds. La democracia, que logra desarrollo, se sostiene en una adecuada protección de Estado de Derecho y es acompañado de protección de derechos humanos. Democracia, desarrollo, Estado de Derecho con derechos humanos. Por tanto, esa modernización del Estado, que incluya normalmente mecanismos de desregulación para que funcionen los resortes económicos, impulsa medidas de privatización, también para simplificar algunos de los procedimientos que se toman, tiene que ser muy vigilante porque dentro de ese proceso de desregulación va a entrar la corrupción. Y al final, la idea es esa. Debemos de ser transparentes para permitir que el escrutinio público ayude a controlar, no sé si erradicar todos los actos de corrupción, pero sí por lo menos ofrecer la información transparente y cuando se produzca una de esas situaciones, estar aptos para dar toda la información y trasladar a la ciudadanía la transparencia, la responsabilidad, el control y la subsanación de los actos incorrectos que hayan podido cometerse, apartando al funcionario, controlando, vigilando, todo esto de una manera oportuna, pero para poder hacerlo tenemos que estar dispuestos a dar de forma transparente información que se pueda someter a vigilancia pública. Esa regulación supranacional ha tenido un recorrido más o menos intenso. Les digo, en el año 77 la ley de Estados Unidos, pero ya en el 75 esta organización que es Naciones Unidas había emitido alguna resolución, justamente preocupado por prácticas corruptas que llevaban a cabo las empresas transnacionales. Y no podemos desligar la actividad económica. La corrupción se produce en donde se mueve dinero. Si no hay dinero, es muy poco probable que nos encontremos con acciones corruptas. Por lo tanto, en el sector económico y especialmente en un sector económico poderoso, es en donde nos vamos a encontrar una posibilidad de movimiento grande de actos de corrupción. Destaca el protagonismo del escenario de América Latina en el contexto de la OEA en el año 96. Se propone la aprobación y se logra de una convención interamericana contra la corrupción. Digamos que es el primer gran tratado a nivel internacional, a nivel supraestatal, de lucha contra la corrupción de forma organizada con la colaboración de los países miembros del espacio americano. Esta convención Perú la ratifica ya en el año 97. Por tanto, hace ya mucho tiempo que esta norma está dentro del ordenamiento peruano, creando mecanismos de vigilancia. En paralelo, ven una resolución de Naciones Unidas también del año 97, otra declaración sobre corrupción y soborno en las transacciones comerciales internacionales, de nuevo el sector económico, y luego otro organismo que me animo a destacar, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que ya en el año 97 aprueba su convención para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Les destaco el papel de la OCDE porque me consta de el caso peruano está impulsando una propuesta de adhesión a la organización que es la OCDE y por tanto está adhiriéndose a muchas de estas convenciones que fueron negociadas en los fines de los años 90, inicios de la década ya de los 2000, y Perú quiere estar en ese ranking de países que forman parte de ese organismo de cooperación y desarrollo económico, porque efectivamente es un grupo con grandes iniciativas, sobre todo para este mundo global económicamente hablando, pero esto significa que Perú tiene que adaptarse a esas exigencias, a esas reglas que están dentro de la normativa de ese sector en concreto, que es una actividad que viene de norma supranacional. Junto a estas reglas
Fíjense, convenios adicionales en materia penal y civil contra la corrupción, Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, ratificada por Perú en el 2002. Documentos dentro del sector concreto América Latina, en la Cumbre de las Américas muchas veces se ha hablado de lucha contra la corrupción y en el caso concreto, en esta cumbre del 2001 se tomó una iniciativa muy valiosa que fue la creación de un sistema de vigilancia, un mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención Americana, aprobada en el 96, ratificada en el 97, pero que en el 2001 todavía no se habían dado medidas para vigilarle su aplicación y se crea el mecanismo conocido como MESICIC, que a día de hoy es bastante conocido por casi todos los sectores públicos en general en los países de América Latina, porque ha tenido buen resultado y me parece que en gran medida parte de las iniciativas de capacitaciones, de seguimiento y de implementación normativa son consecuencia de la creación de este mecanismo. La Carta Democrática Interamericana en ese mismo momento, en esa misma cumbre, se aprueba, se lleva a la Asamblea de la OEA, se termina aprobando el 11 de septiembre del 2001, justo en la misma fecha de los atentados a las Torres Gemelas. América está aprobando su Carta Democrática Interamericana para fortalecer los pilares institucionales que al inicio les he mostrado. La fragilidad se produce porque esos pilares institucionales son débiles y con pilares institucionales débiles tenemos menos democracia y entramos a camino directo a la fórmula de corrupción. Todo esto lleva a una ruta final, que es la aprobación de la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción, aprobada en 2003, ratificada por Perú en 2004. Por tanto, ha cumplido 20 años de vida esta norma internacional que completa a todas estas otras disposiciones de soft law y de derecho internacional regional latinoamericano que les he mencionado. Pero lo interesante es que estas normas no se han quedado solo en el marco internacional. Perú ha avanzado de manera exitosa a incorporar muchas de estas reglas en su ordenamiento interno. Ven, por ejemplo, la creación de juzgados anticorrupción, algo que está ahora una red extensa, extendida por todo el territorio nacional. Planes concretos para trabajar en sector administración pública, planes de reforma integral justamente para incorporar estándares de lucha contra la corrupción. Un plan nacional, la creación de una comisión de alto nivel anticorrupción, la CAN, que es probablemente una de las unidades con mayor actividad en estos temas. Propuestas de incorporación de estándares de lucha contra la corrupción en todas las acciones, en el plan bicentenario, en los distintos planes de las unidades de distintas instituciones públicas. Todo ello ha ido permitiendo que la lucha contra la corrupción se haya incorporado, al menos en ese plano de recepción legal a nivel interno, dentro de las distintas normas en los distintos sectores. Y esto ha tenido una consecuencia positiva. Todos sabemos qué cosa es un acto de corrupción y todos sabemos cuándo se está ante uno de esos comportamientos que están prohibidos, porque ya están tipificados, ya se han identificado. Por tanto, esta es una buena acción, es una buena medida. Es posible entender que en el momento en que yo ya tengo identificados los tipos y empiezo a vigilarlos y doy cuenta e informo respecto de los actos concretos de corrupción, de soborno, de cohecho que han realizado algunos funcionarios, claro, se produce ese efecto que es de incrementar la percepción de corrupción que tenemos en nuestro entorno. Pero en buena cuenta es consecuencia de que se están tomando medidas justamente porque tenemos ya inserto dentro del ordenamiento estatal mecanismos para luchar contra la corrupción. Ahí sigue la lista y ven cómo tenemos Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción desde el año 2017. Y casi que lo último ha sido designar, trasladando a la Contraloría General de la República la competencia para recibir y ejercer ese control en fiscalizar y sancionar los actos de corrupción
Esto es bastante interesante y demuestra que estamos en un recorrido, estamos en un proceso, pero es un proceso que no podemos dejar que caiga. Es un proceso que hasta el momento se acompaña fundamentalmente de mecanismo de recepción interna. Todo esto es consecuencia de la recepción de estándares internacionales dentro del derecho interno. Mis alumnos en la facultad saben que mi obsesión es hacerles entender que el tratado y las reglas internacionales existirán en la medida en que sean recibidas por los funcionarios encargados de dar cumplimiento a esa norma en el ámbito de competencia que les corresponde. De nada sirve tener un maravilloso documento como la Convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción o la Convención Americana si no tenemos funcionarios que sepan que en su sector concreto tienen una competencia especial. Ellos son los que vigilan, los que hacen control, sanción, fiscalización, transparencia en los actos de corrupción. Por tanto, este es el gran reto que tiene el derecho internacional, lograr divulgarlo para que sea conocido realmente y aplicado en el sector concreto en donde tiene que ser recibido. Y aquí tenemos, en el caso concreto Perú, un gran sistema de planeamiento estratégico, movido también sobre todo por el acompañamiento de órganos internacionales, como es el CEPLAN, que busca crear efectivamente un plan estratégico de aquí al 2050. En ese plan estratégico vamos a ver que hay indicadores que nos interesan bastante, coinciden sobre todo con algunos de los que están ya en la agenda para el año 2030. Perú propone llegar a muchos de los indicadores de la Agenda de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible no en el 2030, sino 20 años después, en el 2050. Podemos pensar que es porque quiere ganar el impulso y continuar adelante con otras metas adicionales a las de la Agenda 2030, pero en realidad me temo que más bien está pensando en que lo que se propone para 2030 va a ver si es posible materializarlo para el 2050. Aquí lo que me interesa es el medición de resultado, es lograr que nadie se quede atrás, que si efectivamente iniciamos una acción de lucha, un plan sistemático de desarrollo estratégico de los distintos sectores, tenemos que lograr que verdaderamente alcance a todos. Y para hacerlo, tienen que participar todos, tiene que participar la ciudadanía, los medios de comunicación, el sector privado, plano académico, plano económico, todos tenemos que estar implicados en el cumplimiento de este plan estratégico porque nos afecta a todos. Y en esa visión hay varios indicadores con 5 puntos que son importantes eh, referidos a igualdad, desarrollo con sostenibilidad de nuestro medio ambiente, logrando empleo, desarrollo, indicadores económicos, pero sobre todo fortaleciendo en ese plano objetivo cuarto lo que tiene que ver con garantía de una sociedad democrática y fíjense el punto 5, con un Estado moderno, eficiente, transparente, descentralizado, que garantice una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Esto es prácticamente lo de ese 16 convertido en pilar 5 del Plan Estratégico Perú 2050, de manera que en realidad estamos hablando de consolidar un trabajo que viene desde que se aprobó los objetivos del milenio al inicio del siglo XXI, hemos ido impulsando estos otros indicadores y estamos en un proceso de fortalecimiento que, como les digo, va por el buen camino, pero no podemos dejar que se caiga. La proyección de ese plan de desarrollo para el 2050 tiene efectivamente los que les he colocado y algunos mucho más específicos. Ahí ven igualdad, medio ambiente, economía, pero si nos vemos el caso concreto, fíjense en el pilar que tiene que ver con corrupción. Para el 2050, Perú quiere estar entre los 20 países más democráticos del mundo, no de la región, del mundo. 193 forman Naciones Unidas y quiere estar entre los 20 principales.
bajar la ratio de homicidios, el nivel de violencia e inseguridad y estar dentro de los 30 países con menos corrupción y con una mejor eficacia en el funcionamiento de las instituciones públicas. ¿Cómo se logra esto? Pues probablemente lo podremos hacer si nos acompañamos de alguno de los estándares que ya nos ha ofrecido, y aquí retomo la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, porque, como les digo, Perú está implicado en un proceso de incorporación. El Plan Estrategia País desde 2017 promueve que el Perú se adhiera a la OCDE y para ello está planteado una serie de estrategias de incorporación de estándares, pero con informes que la propia OCDE ya ha ido elaborando. Esos informes son valiosos porque son hechos a medida. En función de la información que el propio país ha trasladado a la OCDE, ella ha hecho su baremo, medición, indicadores concretos para señalar justamente qué habría que hacer si es que buscamos que funcione mejor y que se lidere ese desarrollo en el caso concreto del Perú. Uno de los indicadores que la OCDE ha advertido es que hay que mejorar una función pública que sea profesional, competente, eficaz, porque es un factor fundamental para lograr que efectivamente las instituciones públicas sean sólidas. Pero esto todo hay que hacerlo tomando en cuenta pues, una serie de recomendaciones. Me parece que algunas de esas recomendaciones se enlazan con los ejes de los que ha hablado el ponente anterior, el señor Ignacio Durán. Hay que ir más allá de los requisitos mínimos, priorizar el interés público, tener claros unos valores de servicio público, una cultura abierta que permita que el funcionario esté constantemente aprendiendo, que tenga una cultura organizacional y que fomente el buen funcionamiento, la buena gobernanza de la institución en la que está. No es a la hora yo he acabado mi función y aquí no importa nada. Adicionen que hay que incluir estándares de integridad dentro no solo del marco normativo, ahí les he contado lo que ya tenemos regulado, sino que también tenemos que implementar códigos de conducta, códigos de ética, funcionamiento dentro de cada uno de esos distintos sectores y que esos códigos sean conocidos. No sé cuántos de ustedes conocen el código de ética del sector funcionarial en el que ustedes se desempeñan, pero me consta que todos lo tienen. Y esos códigos de ética tienen unos indicadores concretos de qué es recomendado y qué cosa es incumplimiento de las reglas del código de ética que tiene específicamente ese sector. Luego tenemos que establecer procedimientos claros, bien definidos, transparentes y que se puedan fiscalizar, porque si no es una ruta segura, no sabemos cómo se tramitan, ni pasa nada si lo hacemos de una manera distinta, bueno, pues efectivamente estamos abriendo la puerta a esa demanda de la corrupción. Y todo esto comunicando valores y estándares muy claros. El sector público y especialmente todas estas organizaciones que están tan cercanas al ciudadano tienen que tener claro el modo como comunican su trabajo, porque efectivamente el gran problema en el caso de la corrupción es la percepción de corrupción, que es muy grave para gran parte de la ciudadanía. Pasos muy concretos, líderes imparciales, tener un proceso de selección que esté basado en el mérito, en un proceso real de selección, válido y riguroso, con unos jefes que tengan un mandato claro, con unas competencias bien delimitadas y en esas competencias aterrizar cada una de esas reglas, mandatos legales que ya están bien definidos para que podamos saber qué corresponde hacer en cada caso concreto a ese responsable, a ese grupo, a esa unidad, de manera que no se solapen funciones, que no se crucen, que no se, si nadie sabe lo que le toca, es posible que nadie haga su labor. Si cada uno sabe hasta dónde alcanza, sabe en qué punto tiene que cederle el testigo a la siguiente unidad, que es la que tiene que terminar de realizar esa labor. Y de liderazgo. Tenemos que ser capaces de
premiar a los que hayan hecho un buen trabajo, que los cargos públicos que se desempeñan de forma exitosa impregnen efectivamente con su buen funcionamiento el trabajo de las unidades que están en la estructura jerárquica por debajo de ellos. Todo esto diríamos que son pasos que ya están ahí y que a nivel interno en el Perú algo ya se ha hecho. Hay una política nacional de integridad que tiene una acción muy concreta que viene como consecuencia de las recomendaciones de la OCDE y propone crear las oficinas de integridad institucional. Me gustaría luego que me cuenten si ustedes ya conocen las oficinas de integridad institucional de su respectivo sector, cómo funcionan, con qué frecuencia se reúnen, quién es la persona a cargo de esa unidad de integridad institucional, que como digo, es una directa recomendación de la OCDE al Perú. Hace unas semanas he explicado estos mismos temas en una actividad diferente y me consta que esa unidad de integridad institucional no está tan sólida, no está tan clara y estos son algunos de los puntos que yo puedo decirles que hemos encontrado en las investigaciones que hemos realizado hasta la fecha. Hay una deficiente delegación de tareas a esas oficinas de integridad institucional. Muchas veces no saben qué es lo que tienen que hacer y eso es una debilidad. Resulta que tenemos un cargo que solamente tiene nombre, pero no sabe cuál es su función. Luego, los requisitos para tener el cargo, para ser oficial de integridad, en la directiva de las distintas oficinas no son coherentes con lo que nos ha establecido el informe general de la OCDE. Por tanto, resulta que estamos haciendo algo, pero no es exactamente lo que nos han pedido y estamos un poco tergiversando el encargo. Luego, estas oficinas de integridad institucional no se coordinan adecuadamente con la Secretaría de Integridad Pública. Entonces, al final, resulta que son unidades descabezadas en donde no hay coherencia en el mandato y no nos dan información. Y ese es el principal problema. Todos los actos de vigilancia, de fiscalización que pueden tener estas oficinas de integridad institucional tienen sentido en la medida en que nos ayuden a medir y a luchar contra esa percepción de corrupción que, como les digo, no podemos hacer nada por percibir, el ciudadano puede percibir, pero sí podemos dar mucho cuando damos información. Efectivamente, ese es el caso, pero este y este y este y este y otro caso demuestran que no es la regla general, sino que se trataba de la excepción. Servir también nos ha dado su propio modelo en mecanismo de toma de decisiones éticas bastante interesante y muy práctico, que pueda realmente servir a muchos de ustedes el tomarlo en consideración a los que trabajan en registros públicos, su propio código de ética y conducta. Creo que importantísimo tenerlo a mano y lo mismo todos los otros en los distintos sectores. Y como recomendaciones o reflexiones finales, yo quiero darles estas. Hay una serie de factores estructurales que efectivamente hacen muy difícil luchar contra la corrupción. Mecanismos de concentración de poder en algunas personas y, sobre todo, una figura que hace equilibrio entre riqueza y percepción de impunidad. Parece que estamos jugando casi siempre en esa dupla. Profundización de las desigualdades, tanto a nivel de derechos y deberes. El ciudadano que siente que le rodean instituciones corruptas tiene una enorme percepción de desigualdad. Va a sentir que él no es tratado igual que los otros ciudadanos. No tiene una ruta para llegar a resolver sus problemas porque o no tiene dinero o no tiene contactos o desconoce el cómo se tiene que llegar por ese otro camino más corto. Esto al final nos obliga a efectivamente entender que estamos en un contexto en donde han sido perdidos, se han ido perdiendo poco a poco esos valores en los que teníamos que confiar para que la institución, el funcionamiento de una institución pública fuera esencial, fuera básico. Todos estos
elementos estructurales los vamos a encontrar siempre. Es muy difícil luchar contra ellos. Pero, del otro lado, lo que me parece que es interesante es que podamos entender que las instituciones importan. Necesitamos tener instituciones que sean sólidas. Es posible que a nivel económico, para el mercado, el plano de una institución es percibido de una manera diferente. La oferta y demanda va a existir, la posibilidad de que haya una ruta distinta para lograr el desarrollo con indicadores económicos puede estar ahí. La democracia permite el desarrollo, pero también las dictaduras permiten el desarrollo económico. Lo que pasa es que lo hacen sacrificando una serie de bienes, una serie de valores esenciales y muy importantes para esa garantía de lucha de desigualdades. Lo que provoca normalmente la percepción de corrupción es una brecha en la sociedad. El grupo de los elegidos, de los que sí conocen los resortes para llegar a una ruta indirecta para resolver su problema, tienen la percepción de que para ellos la corrupción es un mal menor con el que pueden tener incluso la posibilidad de convivir pacíficamente, pero quienes no conocen, quienes no manejan esos resortes, lo que van a tener es la percepción de que la corrupción es un problema muy grave y además les afecta directamente porque son excluidos. Las instituciones no llegan, no están en su zona. Perú tiene un problema muy grande en ese sentido. Hay una gran parte del territorio a donde no llegan instituciones públicas y en donde la percepción de que las instituciones públicas son corruptas es enorme y luchar contra eso realmente genera una enorme tensión y tiene enormes consecuencias, sobre todo de conflictividad social. Es en realidad un problema que mucho más allá del plano solamente económico e institucional impacta en ese plano social, generando enorme percepción de desigualdad y con eso me parece que es con lo que todos tenemos que colocarnos la defensa de lucha contra la corrupción como un objetivo clave, un objetivo prioritario, porque, como digo, incluso para quienes puedan plantear que la corrupción es un aspecto estructural contra el que es muy difícil luchar, estos otros elementos sí que generan mucha mayor inestabilidad y me parece que el ejemplo de las situaciones de tipo conflictivo social que tiene Perú son una buena muestra de esto y muy probable consecuencia de esa debilidad institucional con esa enorme percepción de corrupción que tiene la ciudadanía peruana, especialmente desde hace ya más de 2 décadas. Estos son mis aportes y lo que yo creo es que tenemos que, junto al ODS 16, aliar con el ODS 17. El sector público, junto con el sector privado, económico o social, y con el mundo académico, porque efectivamente para encontrar solución a alguno de estos problemas no podemos ir solos, tenemos que acompañarnos de todos aquellos que ya lo están viendo, ya lo están trabajando, que tienen buenos ejemplos, buenas prácticas. Por eso felicito enormemente que realicen este tipo de actividades académicas, congresos en donde puedan poner en común iniciativas, propuestas de soluciones de cómo otros sectores lo han podido hacer. Así que yo finalizo agradeciendo de nuevo que me hayan invitado a participar y que estas sean iniciativas que sigan adelante por mucho tiempo. Muchas gracias. Quedo disponible para las preguntas que puedan tener. Muchas gracias, doctora Mosquera. Y le leo unas 4 inquietudes que vamos a proceder a leer. La primera es, ¿cómo hacer si la institución solo emite directivas anticorrupción, solo es papel? Porque cuando hay denuncias no se hace nada. La segunda es, ¿considera que la corrupción también se da por el mal manejo del poder que ostentan los funcionarios públicos? Una siguiente inquietud dice, he venido observando que existen denuncias por corrupción y no se procede conforme a ley. Y finalmente nos piden
si usted sabe si existen en el Perú y España algún observatorio autónomo que mida cómo va la corrupción. La escuchamos, doctora. Muchas gracias, Carmen. Observatorio autónomo, pues ahí entra justamente el mundo de las estructuras de sociedad civil. Transparencia Internacional es una gran organización que justamente hace medición de la ratio de percepción de corrupción que tiene la ciudadanía. Ahora mismo hay varias unidades, sobre todo de ONGs, organizaciones de sociedad civil, que hacen vigilancia en estos temas. Pero un observatorio autónomo, ellos son autónomos, las ONGs lo son, no forman parte de la estructura de organigrama público, esto es evidente que tienen una estructura de tipo privado, no gubernamental, pero creo que también tenemos que lograr que haya un acceso a mucha data, a que toda esa información se consolide y esté de acceso público para que, por ejemplo, podamos saber, me consta que en el sector de legal, que es el que conozco con mucho más detalle, hay dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una lista de abogados sancionados por corrupción, de manera que cuando uno sabe que este abogado puede ser interesante ver o contratar sus servicios, pero voy a ver cómo está en sus denuncias de actos de corrupción, pues fácil lo podemos encontrar efectivamente en ese listado. Ese tipo de indicadores deberían tenerlo todas las instituciones para que pudiésemos saber que efectivamente estamos en un sector que tiene, pues, qué impacto de problemática de corrupción concreta. Por tanto, ya hay algo, pero como les digo, Perú adolece de falta de data. Tenemos percepción, tenemos encuestas, pero tenemos poca información consolidada de los procesos que haya investigado SUNACID, Servir y las distintas unidades. La misma Contraloría no tiene tanta información respecto de todos los procesos que lleva. Por tanto, ese es un plano importantísimo, la OCDE también lo ha señalado, hay que dar mucha más información. Luego, me preguntaban las directivas, que solo están en el papel. Bien, bueno, este es un problema en realidad en todos los niveles. Cuando tenemos normas y nos imaginamos que por el hecho de que está la norma ya se ha logrado materializar ese acto concreto que la norma regula. Eso no es así. La norma nos da una descripción, pero la norma tiene que aterrizar realmente en un sector concreto el funcionamiento de una unidad y tiene que estar claro a qué unidad, jefe, sección llega la norma. Por eso les digo, a mí me obsesiona hasta el máximo nivel que en el caso de estándares internacionales y normas de muy bonita redacción, no podemos nunca quedarnos en el puro plano de la descripción de la norma. Tenemos que ser conscientes de que esa norma tiene que entrar de manera detallada hasta la unidad operativa en la que la acción tiene que realizarse. Esto hace que en la práctica es un poco complicado que la norma por sí sola, por el hecho de que ha salido publicada en peruano, ya logremos todo su efecto. Tenemos que ser capaces de entender que la norma alcanzará toda su eficacia cuando los ciudadanos, como administrados, también conozcan el contenido de esa norma y sean capaces de reclamar por su cumplimiento. Esto es casi siempre así en sectores normativos en donde lo que tenemos son mecanismos de protección a la persona. Es normalmente a instancia de parte que se activa el mecanismo protector. Porque, bueno, pues bien pueden imaginar que si ese mecanismo protector implica una serie de medidas, cambios, consecuencias incluso de reparación económica, pues no va a ser a decisión de la institución pública, es porque lo reclama el beneficiado de ese beneficio, de esa prestación. Por tanto, aquí hace falta mucha más información y consolidar que efectivamente todos eh,
las distintas unidades trasladen esa información a sus funcionarios, pero también hay que hacer mucha pedagogía. Sigue siendo necesario hacer mucha pedagogía respecto de las garantías de protección que tiene el ciudadano como administrado respecto de un funcionario corrupto en este caso concreto. Personalmente creo que la corrupción es por sí sola uno de los principales impactos a la garantía de los derechos humanos, porque todo lo que es destinado a la corrupción deja de destinarse a sus fines principales, que eran normalmente bienes y servicios públicos. Luego, la corrupción es un mal manejo del poder de los funcionarios. Es una mala comprensión de lo que significa la función pública, de para qué ha sido alguien elegido como funcionario público. Ahí les coloqué unos pilares de recomendaciones de la OCDE que nos dicen cómo tenemos, con mucho detalle, lo he puesto en resumen, pero con mucho detalle la OCDE nos indica cómo debe ser el proceso de selección de un funcionario. Para que se desempeñe con la excelencia, tengo que elegir a los mejores y el proceso de selección tiene que ser riguroso y tiene que estar sometido a un mecanismo de control y vigilancia. Todo eso no con la idea de hacer un escrutinio inquisitorial al funcionario, sino de evidenciar que quien está ahí está desempeñándose con la excelencia y que está tan tranquilo de que lo está haciendo con ese nivel de excelencia que puede tener revisiones, fiscalización y cualquier otro mecanismo de control porque lo podrá pasar, porque lo podrá llevar adecuadamente. Y luego me dice que hay denuncias que no se proceden conforme a ley. Mm, bueno, pues de nuevo estamos en esa percepción de corrupción. Denuncias que no terminan, denuncias que no se convierten en un expediente abierto. Bueno, pues también debemos entender que a lo mejor lo que considerábamos que era un caso de corrupción no se pudo probar, no lo era realmente, existían otras circunstancias. Me parece que sería un error asumir que todos esos casos que se denuncian y no terminan con una condena son casos que han fracasado porque de por medio llegó una situación de corrupción. Creo que es muy importante confiar en las instituciones públicas. Creo que Perú tiene en este momento una percepción de, les mostré la estadística al inicio. ¿Creen los ciudadanos peruanos que en 5 años habrán mejorado la ratio de desempleo, la lucha contra la delincuencia o qué otros problemas? Pero que el tema de desigualdad, la corrupción, eso no va a corregirse en 5 años. Bueno, pues es una percepción sumamente pesimista y me parece que es importante que podamos tener también un enfoque un poquito más positivo. Es cierto que hay problemas y por eso he querido decirles desde el punto de inicio que estos problemas no son solo en Perú, que son problemas que están en todo el mundo. Por tanto, no sé si esa solidaridad global nos ayuda a verlo de un mejor modo o no. El problema de muchos nos siga pareciendo lejano y que solo nos interesa el propio, pero tengo la impresión de que tenemos también demasiado cerca en la boca la palabra corrupción y fácil creer que todos los funcionarios sean corruptos. Y yo creo que aquí hay 523 funcionarios atendiendo esta charla, bueno, 521 si me quitan a mí, que no soy funcionaria, 522 aproximadamente, y no creo que todos lo sean. Por tanto, yo creo que sí hay motivo para la esperanza, es mucho lo que se ha hecho. Me consta que el hecho de que ustedes estén aquí significa que tienen una voluntad positiva para hacer bien las cosas, para cambiar, para mejorar. Por tanto, acójanse a eso y no tengan esa visión tan negativa porque, como les digo, la percepción de corrupción es en realidad un enorme problema. El mismo acto de percibirlo es ya de por sí negativo. Muchísimas gracias, doctora Susana Mosquera. Y con ello finalizamos la intervención y le agradecemos por habernos acompañado en esta tarde.